Muy bien. Entonces, hola a todos y bienvenidos a la primera sesión en nuestro curso español de diseño social. Aquí tenemos al facilitador Anthony Camps y varios de los participantes, no todos, pero afortunadamente esto se graba y lo pueden ver después para cualquier cosa que se hayan perdido. Esta primera sesión es nada más para darnos a conocer un poco. Estaría bien si pueden poner su video, si gustan, para vernos un poco a la cara. Y así, muy bien, ahí estamos, Tania, hola, Arnoldo. Y Pablo, si tienes video, Voy. también lo puedes poner en tu momento. Eh, en fin, estas sesiones son para más o menos ponernos al tanto del curso, si hay alguna pregunta, algún problemita que haya que resolver, si se entiende el material, todo ese tipo de cosas. Entonces, voy a dejar que Anthony facilite esta sesión, nada más quería introducirlo, presentarlos y adelante. Bueno, hola, me presento ya viéndonos las caras. Mi nombre es Tony, soy de España, concretamente de Menorca, de las Islas Baleares, del Mar Mediterráneo. Me alegra facilitar este curso donde hay distintos participantes que son o viven en Costa Rica, ya que es un país donde viví un tiempo hace años. Y bueno, en otros países por Latinoamérica también, pero Costa Rica fue el primer país en el que viví cuando salí de Europa. Entonces le tengo un cariño especial. Qué bien. No sé cada uno de ustedes hasta qué punto ha podido llegar del material del módulo 1. Ahora lo podemos ir comentando un poquito si quieren. Aún así, hayan llegado más o menos adelante, habrán visto que trata sobre los fundamentos, un poquito marco teórico de crear comunidad, así como nos muestra ciertos valores o herramientas, habilidades para crear una atmósfera de confianza. En Costa Rica, por ejemplo, como en otros sitios donde he estado trabajando en proyectos que giraban en torno a temáticas ambientales vinculadas también con desarrollo económico y vinculadas con la realidad social de esos sitios, vi muchas veces que la problemática o la dificultad para tirar ciertos proyectos hacia adelante era que no había un gran diseño social o una gran conciencia de cómo iba a ser el contexto social en ese grupo para tirar adelante ese proyecto. En muchos casos, simplemente me refiero a proyectos de investigación en el campo. Aún así, se notaba que no había una conciencia sobre cómo debía ser el trato humano para poder seguir adelante. Y dentro de lo holístico que es este curso en todas sus dimensiones, la social tiene un peso importante para poder desarrollar todas las partes posteriores, ya específicas de cada proyecto. ¿Han podido mirar el material? Sí. Sí, yo consumí la guía del estudiante y la lectura principal y las lecturas sobre juegos. Súper bien, me parece bastante razonable la extensión. Bien, Yo estoy interesante. empezando realmente las lecturas. Estuve estos 3 días de esta semana en un foro en Panamá, en el foro de ciencias de UNESCO para Latinoamérica. Y no me dio mucho tiempo de leer, pero estoy iniciando con eso y me parece súper interesante. Pablo, ¿estás? Yo estoy. No sé por qué no me deja ver poner el vídeo, Ujú. pero sí estoy con vosotros, la verdad. Ok. Tengo un problema de un ordenador. Yo he leído, sí, he leído los dos textos que están en PDF, ¿verdad? Y me parece bastante interesante todo lo que se comenta, ¿verdad? Como, como generalización a todos los puntos que trata este módulo, podríamos decir que pretende que desarrollemos una observación más fina
¿no? Que podamos observar esta dimensión social en cualquier proyecto, en cualquier relación humana, sin hacerlo desde una posición de juicio interno, lo que nos va a llevar a una comunicación más sensible. De este modo es como vamos creando ese contexto de confianza, donde vamos acercándonos a esa naturaleza compasiva que nos ayuda a evitar conflictos o en caso de que surjan esos conflictos, nos ayuda a resolverlos aprovechando el potencial que nos ofrece para conseguir ese equilibrio entre las necesidades que podemos tener como individuo y las necesidades que hay como grupo, como colectivo. No sé si quieren comentar algunas cositas o si han visto, por ejemplo, relación con algunos grupos de los que ustedes formen parte y el material que han podido ir leyendo. Me gustaría oír vuestras impresiones al leer este material. Tal vez yo quisiera, ahora que les comenté que estaba en este foro en Panamá, quisiera comentarles algo que me causó mucha conmoción en una de las sesiones, que era sobre diálogo de saberes y los conocimientos indígenas y la interacción con la ciencia, digamos, occidental, ¿verdad? Fue muy interesante porque en el panel había 3 mujeres indígenas y una de ellas de Colombia, de la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta. La visión de ella realmente me conmovió mucho, me sorprendió y me tocó mucho porque normalmente uno escucha el discurso, ¿verdad?, de conflicto entre ciencia y conocimiento local y conocimiento indígena, o entre la cosmovisión, digamos, eurocentrista y la latinoamericana indígena, ¿no? Y siempre como ese conflicto de... inclusive ese discurso de nos conquistaron y que claro, fue un proceso muy, muy duro, ¿no? Pero lo que dijo esta muchacha que se llama, bueno, por ahí tengo el nombre anotado, fue muy interesante porque dijo, es momento de sanar las heridas. La humanidad no soporta más estos conflictos históricos que no están ayudando a salvar a la humanidad, y somos una sola humanidad independientemente de dónde hayamos nacido y qué historia tenga nuestra cultura o nuestra etnia por detrás. En este momento la humanidad necesita sanar sus heridas y tenemos muchas heridas, todos tenemos muchas heridas, ¿no? No solo las personales, sino las históricas de nuestros pueblos. Y realmente me gustó mucho su visión, porque ella es una indígena, es inclusive utiliza medicina tradicional y todo, pero también tiene todos los estudios, digamos, universitarios y demás. Entonces ha hecho una combinación muy interesante y creo que para este tema de formar comunidad, eso es muy importante. O sea, como tú decías, esta parte de la observación sin juicio, de llegar a ese grupo, a esa comunidad sin esas ataduras, ¿no?, que nos tienen de una vez con el prejuicio de que el otro, si viene de este lado, o si es así, o si es allá, tenemos un conflicto con esa persona antes de conocerla. Entonces eso me pareció muy, muy interesante y creo que está muy en relación con esto que vamos a dialogar. Gracias, Tania. Interesante lo que mencionas, Tania. Una de las cosas que me hace pensar es uno de los temas que tiene ese primer módulo, es ese llamado el campo grupal, ¿verdad? Y se relaciona un poco con la diversidad, con el aceptar al otro, ¿no? El poder decir, mira, sí, soy muy distinto, pienso distinto, veo el mundo distinto, me crecí de una manera distinta, etcétera. Pero reconocer que cada uno de nosotros trae al campo grupal un paquete. Haz cuenta, una maletita, ¿no?, llena de nuestras experiencias,
nuestra cultura, nuestro idioma, nuestro lenguaje, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, etc. Esa maletita cada quien lo trae a una situación de grupo. Y es obvio que al abrir la maleta, el grupo se transforma para acomodar un poco, ¿no? Acomodarse a esta nueva aportación que uno trae. Y obvio que también cuando se va esa persona del grupo, el grupo igual se tiene que reajustar, ya no tiene a esta persona con estas cualidades, sino que es otro grupo. Esto se ve muy fácilmente en los equipos de deporte, por ejemplo, ¿no? Que vemos que cuando hay un jugador en tal posición, todo el equipo cambia, todo el juego cambia. Y sucede exactamente igual en los grupos de trabajo, en los grupos de comunidades, en los grupos tribales, además, en todos los grupos. Y es algo que me hizo pensar en lo que estabas diciendo, esto de la visión indígena, de la perspectiva del indígena, que es muy distinta a la que tenemos, no sé cómo decirnos, pero de este tipo de educación y de cultura que nos hemos dado dentro de la sociedad en general. Es distinto de estar totalmente conectado con la tierra y con el otro, ¿no? Y con el cosmos, ver las cosas desde esa perspectiva. Entonces, ahí es donde poner atención en lo que trae cada quien al grupo es una de las partes, una de los hincapiés de este primer módulo, ¿no? De que, cuidado, porque cada vez que dejas entrar a alguien en tu grupo, te cambia todo. Y hay que tener conciencia. Bueno, disculpen, me estoy alargando un poco, pero era lo que quería compartir. Y respecto a lo que comentabas, Tania, y a las aportaciones que nos hace Guío, si cogemos una visión a escala global, poder unir estas dos maletas, estas dos grandes culturas o grandes grupos de humanos, por un lado la sabiduría ancestral con su mochilita, con su maleta de conocimientos, de habilidades, de formas de relacionarse, y por otro lado poder unirlo a la maleta de esta ciencia occidental, para llamarle de algún modo, poder unir estas dos maletas de un modo donde se abrace esa diversidad, aceptando las sinergias que puedan salir, es lo que creo yo que es necesario para conseguir un desarrollo sostenible, pensando ahora a una escala global. Luego, cuando hablamos ya de proyectos o comunidades más pequeñas, también me parece siempre muy interesante poder unir estas dos maletas, como decíamos. Es más, personalmente pienso que los proyectos que han prosperado o están prosperando en torno a un desarrollo sostenible, o para ir un paso más allá, un desarrollo regenerativo, son proyectos que han unido estos dos grupos, estas dos mentalidades, una sabiduría ancestral, rural, indígena y un conocimiento moderno. Entonces me parece muy, muy interesante este tipo de observaciones, Tania. Bueno, yo quería comentarles que cuando tomé el curso, bueno, primero hace una semana no sabía si lo iba a tomar por asuntos de tiempo, pero al final, sin tener muy claro cómo iba a generar el espacio, me tiré al precipicio a ver si volaba. Pero bueno, me llamó mucho la atención las lecturas de esta semana porque una de mis grandes dudas era si, ¿verdad?, el curso iba a lograr empatar desde la perspectiva de agregar valor al pequeño proyecto bioregional que estamos tratando de hacer en Talamanca. Y bueno, efectivamente lo que tenemos en Talamanca es un equipo de trabajo muy pequeño, muy incipiente, pero de gente muy variada y con experiencias muy poderosas que aportar. Y bueno, una cosa que me llamó la atención de las lecturas es que empezaban mucho desde la perspectiva de cuáles son los retos de iniciar con un equipo pequeño y con un pequeño emprendimiento de cualquier tipo, ¿verdad? Y cómo yo ahora soy programador de software, pero en el pasado trabajé mucho en reestructuración de empresas, dirección de equipos diversos, casi siempre alrededor de tecnología. Y sí que una de las cosas que me ha quedado más clara es que
la mayor amenaza que tienen los equipos pequeños cuando empiezan un pequeño emprendimiento. Y es cómo lidiar, cómo compatibilizar con todas esas tensiones que nacen, ¿verdad? Del aducir cosas y de los temores que cada uno comienza a ocultar, ¿verdad? Porque este me parece extraño, porque este no lo entiendo, porque este se ve diferente. Entonces, bueno, pues me alegró mucho. De hecho, nosotros estamos empezando apenas a generar las primeras dinámicas de equipo y todo el refrescamiento de esa temática, de esos retos, me resultó bastante útil y pues vamos a empezar a aplicarlo desde nuestras primeras reuniones de equipo. Decirles también que tenemos un Slack del proyecto bioregional. Ahí de pronto si alguno se quiere integrar a nuestro Slack para ver el proceso de cómo nace algo desde cero, son muy bienvenidos, nada más me dejan saber. Hay un pequeño perfil del proyecto que estamos tratando de desarrollar. Yo lo voy a compartir en el foro en algún momento ahí para que puedan irse interesando y nos puedan dar también sus ideas, sus aportes o sentirse parte del proyecto. En fin, es un proyecto universal, ¿no? Claro que sí, Arno. Estaría muy bien si puedes compartir también el Slack en el foro, ¿no? Para que Claro. los demás puedan entrar si acaso tienen interés. Uh-huh. Listo. Y desde ese perfil del proyecto podemos ver cuál sería o cuál entendemos que es la visión de ese proyecto, de ese grupo. Claro. Y cuál es su misión. Estas dos cositas, aunque nos las podrías decir tú, también es interesante que el resto de participantes, leyendo el perfil, puedan extraerlo ellos mismos. Claro. Como comentabas de los grupos pequeños y ya toda esa variedad de gente, variedad de experiencias, de conocimientos, de miedos que tiene uno, que tiene el otro, de inseguridades, de cosas que uno querría decir y no dice, o que ya no quiere decir porque tiene miedo. Entonces, todas esas cosas que surgen en un grupo pequeño, es muy importante poder ir trabajándolas desde un inicio. Desde un inicio, por un lado, teniendo clara esa visión y todo el grupo que forma parte, en un momento de desentendimiento, puede reunirse en esa visión. Puede recordar cuál es ese punto en común que les lleva a desarrollar el resto del día a día y a través de allí poder mantener el grupo unido en los momentos en los que surjan ciertos conflictos para tratarlos. Como podéis haber visto en el material, en un momento se habla de las distintas fases de la formación de grupo. Y por una parte es un poquito también como un noviazgo, ¿no? Podríamos decir. En un momento inicial, ese Un grupo noviazgo está... poliamoroso. está viendo las cosas buenas que se le aportan, está con esos sueños, esa meta en común. Luego ahí ya le va a llegar un punto en el cual surgen algunos conflictos, los cuales si no se tratan desde una naturaleza compasiva, desde un no juicio, desde un no ego, pueden llevar a esa disolución. Y una vez se superan esos conflictos que nos ayudan a equilibrar un poquito las necesidades que tenemos individuales, las necesidades del colectivo, nos ayudan a humanizar, ¿no? A posicionarnos dentro de ese grupo sin sentirnos que perdemos algo a nivel individual. Allí, en esa fase de organización, el grupo empieza a tener una productividad alta. Entonces, esa fase de conflicto inicial me parece muy importante que la trabajéis, como dices que habéis empezado a hacer, con ciertas dinámicas de equipo. Claro. Me parece, Arnold, que el proyecto que mencionas puede ser un buen caso de estudio para el diseño en estudio que se hace al final de las 4 dimensiones del curso. Entonces, piensa un poco si para entonces, porque eso no va a suceder hasta el verano, pero hasta entonces puede que este pueda ser un buen caso de estudio para diseñar de manera sostenible. Claro, sí, ya estamos interactuando con diferentes actores locales y externos y me parece que sería maravilloso Sí, que este grupo pudiera integrarse. perfecto. Y justo ya que estamos utilizando un poquito
como ejemplo o como centro vuestro proyecto, Arnold. Este proyecto surge en un sitio donde hay mucha diversidad cultural, donde además ha aparecido gente con una capacidad económica de países extranjeros, los cuales en muchos casos no están integrados en el entorno social o cultural, que es el autóctono, podríamos decir, de esa bioregión. Entonces, en ese grupo se pueden encontrar muchas situaciones de privilegio, de poder. Cuando has leído esta parte del material, ¿es algo que te haya resonado, que te haya hecho pensar en vuestro proyecto? Claro, totalmente. Esta es una zona muy, muy particular porque, bueno, tiene visitantes de todo el mundo, ¿verdad? Tiene visitantes turísticos, digamos, que van de pasada. Tiene mucha gente de todo el mundo que se queda también en la costa. Tiene las poblaciones afrodescendientes de la costa. Tiene también grupos indígenas que la gente desconoce, inclusive en muchos casos la gente que viene o muchas veces la gente que vive aquí desconoce cuál es la naturaleza de esas naciones indígenas o esa nación indígena que tenemos ahí atrás. Después hay una población de obreros bananeros también muy afectada por el modelo de desarrollo que de esa zona, digamos, bananera, que es también muy contaminante. Tenemos problemas seriosísimos de narcotráfico, ¿verdad? Para que se hagan una idea, un niño de 17 años, 18 años le pagan $50,000 por llevar una lancha con coca de aquí a Honduras. Entonces, la diversidad de tensiones positivas y negativas que tenemos alrededor es realmente un reto y es el por qué estamos hablando de bioregión, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿no? Toda la lectura y el lanzar un proyecto bioregional ya respondía a un montón de cuestionamientos y la lectura pues me ha hecho recordar todo eso de por qué vamos por aquí, ¿verdad? Y cuáles son las tensiones de diferente índole que tenemos en los alrededores. Dentro de estas dinámicas que vais haciendo para crear equipo, me parece interesante en algún momento poder tratar la dinámica que se presenta, si recuerdo bien, en el punto 8 del primer módulo, donde habla de poder, privilegios y opresión, y los distintos participantes poder coger conciencia de cuál es su posición en esa sociedad, conocer de qué modo pueden estar utilizando de un modo consciente o inconsciente esos privilegios o de qué modo les pueden estar limitando de un modo consciente o inconsciente esas opresiones que hay en ese entorno cultural. Claro, y también hay oportunidades valiosísimas de colaboración. Hay un caso que nos interesa mucho, que todavía no estamos desarrollando, pero que nos interesa mucho potenciarlo, donde, por ejemplo, un especialista local en permacultura logró asesorar una finca bananera de 200 hectáreas y convertirla de banano químico a banano orgánico sin bajar en un solo kilo la producción de banano. Entonces, bueno, ahí hay una sinergia local, ¿verdad? De cómo podríamos transformar ese entorno sumamente abusivo y destructivo del banano, ¿verdad? Cómo con recurso y conocimiento local se podría transformar en algo mucho más consciente y amigable, ¿verdad? Entonces, no, hay muchísimos retos por desarrollar realmente y algunos muy bonitos. Qué bueno. Pablo, ¿te gustaría hacer algún comentario? Que como no te vemos, nos quedamos con la duda de... yo me quedo con la duda de si estás oyendo, si estás siguiéndonos. Sí, estoy siguiendo. La verdad, para mí es un poco también extraño no estar en el vídeo también. Pues sí, os sigo, en verdad. Yo ahora mismo no he ido a ningún foro internacional ni estoy haciendo ningún proyecto, la verdad. Estoy volviendo, digamos, a la casa a donde crecí de chico, en verdad. Y nada, un poco viendo cuáles son las posibilidades de mi vida en el futuro, en verdad. Estuve participando tiempo atrás con proyectos de permacultura y también me vinculé con grupos ecologistas en España y
y en Chile, en verdad que estoy viviendo unos 5 años. Pero los últimos tres años más o menos no he realizado ningún proyecto como vinculado, digamos, con ese tipo de sinergia, un poco más como integrativa. Y bueno, pues la afiliación con el curso y mi motivación es de nuevo como reconectarme con esa energía, digamos, más que nada. Después de tanto tiempo fuera, ¿cómo es volver a tu tierra natal? Que yo lo he hecho también hace poco y es todo un reto. Es todo un reto, sí, la verdad. O sea, yo he estado, claro, estuve 5 años en Chile, casi en una vida allí de todo, en verdad. Y al final, pues, por ciertas historias me volví a España. Y después, pues, tampoco he estado mucho tiempo en España, he estado viviendo en Berlín. Entonces, también muy desconectado, digamos, de la realidad española. Y una vez que he vuelto, digamos, a España, donde no es un lugar que, digámoslo así, sea muy beneficioso como para montar, digamos, proyectos o que haya mucho ambiente de trabajo. Entonces, la verdad que estoy un poco perdido. Ese es mi resumen ahora mismo de la Vuelta a España. Perdido. Porque, o sea, si bien hay posibilidades, pero todavía no sé dónde buscarlas, porque, claro, he estado viviendo en otros lugares, conozco otros modelos de negocio, otros modelos de hacer las cosas, y ahora de vuelta aquí me siento, bueno, que tengo una especie como de apoyo o un vínculo que estoy buscando ahora. Perderse ofrece la oportunidad de reencontrarse. Sí. 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 Sí, sí, o sea, bueno, agradezco la situación presente, la manera de que, bueno, me da esa posibilidad de eso, de reinventarme, digamos, ¿no? Y bueno, ya está. Yo creo que todos permanentemente estamos en esa búsqueda, ¿no? O sea, a veces, inclusive cuando tenemos la vida ya hecha, ¿no? Con todo, podemos decir, arreglado, de todas formas uno está ansioso y curioso como por buscar un camino en el que uno se sienta que está aportando al mundo. Entonces yo creo que esa búsqueda es súper válida y bueno, yo soy mexicana y tengo 12 años de vivir en Costa Rica y no me podría imaginar de regreso en México en este momento. Y el foro o encuentro en el que estuviste ahora, Tania, ¿era en relación a las reservas de la biosfera? No, es un foro, es la segunda vez que lo organiza UNESCO, tiene oficinas regionales. Hay una oficina regional para América Latina de Ciencias, está en Montevideo y esa oficina es la que organiza este foro. Se llama Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe. Entonces realmente es una mezcla de todo y eso es lo que lo hizo como tan rico, porque hay congresos, ¿no?, que son muy especializados en un tema o en otro. He ido a los congresos mundiales de reservas de biosfera o a los de áreas protegidas y todo es muy enfocado en ese. Este es tan abierto que había de todo, había gente de ciencias sociales, de ciencias naturales, o sea, y todos como la misión, la visión de UNESCO también va enfocada en desarrollo sostenible, pues fue multidisciplinario y multisectorial. Había empresa privada, había científicos, había academia, había de todo. Entonces fue muy interesante en ese sentido, muy, muy rica la experiencia. Me sorprendió positivamente, yo la verdad no iba. Porque UNESCO a veces es demasiado burocrático y diplomático en sus cosas como Naciones Unidas, pero realmente fue muy rico. Y al encontrar toda esa parte del conocimiento ancestral y cómo hacer una amalgama con el mundo moderno, por llamarle de algún modo, sorprende en esas esferas tan institucionales este tipo de diálogo.
Lo del tema indígena, UNESCO sí lo trabaja. Me sorprendió más escuchar de personas, digamos, de universidades, académicos muy reconocidos, inclusive de gente de UNESCO, el tema de que la ciencia también debe, o sea, la ciencia como se está desarrollando ahora, también debe ser cuestionada, ¿no? Porque muchas veces también los científicos y los académicos se ponen en una posición como de cerrarse y de no escuchar a nadie más, ¿no? Y además muy cuadrado con el método científico y A, B, C, D, ¿no? Y hay muchas otras formas de conocer el mundo, ¿no? Entonces, como que también escuchar en diferentes espacios a diferentes personas como esa apertura y más esa apertura hacia la complejidad y hacia ver los problemas de una manera más sistémica me gustó. Sí. Está sucediendo la transformación, yo creo. O sea, antes era más difícil escuchar a estas instancias hablar de estas cosas. Sí, está sucediendo la transformación. Me encanta, estas sesiones son para mí muy valiosas porque es donde podemos justamente descubrir estas cosas que cada quien está haciendo y que aporta al aprendizaje grupal, ¿no? Se trata, claro, de hacer como una comunidad de aprendizaje en la que compartimos nuestros conocimientos. Aquí no, en estos cursos no tenemos a una autoridad. Tenemos un facilitador que mueve las cosas para que el curso siga adelante, ¿no? Pero no tenemos una autoridad que nos esté diciendo cómo son las cosas. Tenemos información para hacer nuestra investigación y informarnos un poco más sobre ciertos asuntos. Y luego tenemos lo que todos compartimos, los proyectos en los que estamos trabajando o bien los eventos en los que participamos y lo que cada quien lleva dentro del corazón, que es este anhelo de hacer un mundo mejor, ¿no? De diseñar, rediseñar nuestra presencia sobre la Tierra. Y obviamente ese rediseño empieza con el aspecto social. Entonces, en otras palabras, quiero agradecer. Tenemos un grupo muy valioso, aunque no son muchos estudiantes, es la primera vez que estamos corriendo el curso en convenio con la Universidad por la Cooperación Internacional. Pero esto va a ir incrementando con cada curso que volvamos a dar. Quería ver si podemos tomar un minuto, si no hay alguna pregunta, alguna duda que quede ahí en el aire sobre el primer módulo. Habiendo leído o habiendo visto por lo menos el contenido del módulo, intentado algunas cosas, no sé si hayan puesto algo en los foros, no me he fijado. Pero si hay alguna pregunta, algo que ustedes hayan visto que necesitamos aclarar o tratar en esta sesión en vivo. De mi parte no, porque no lo he completado la lectura, pero me imagino que me saldrán dudas en algún momento. Sí. Claro, también se pueden hacer preguntas durante el tramo del curso, enviarle a Anthony o a mí un email si hay alguna cosa, claro. Pero en este caso, como estamos en vivo y me gusta mucho esto de vernos a la cara, vernos un poco a los ojos, bueno, mis lentes creo que tapan los ojos, pero ahí están. y así, conocernos un poco, aprender un poco de nuestras inquietudes. Yo tengo una duda, en verdad, con respecto a las fases, digamos, de la formación de un ciclo de vida de una organización. La última fase, como aplazamiento, adjourning, no la integro muy bien en un ejemplo visual. O sea, si pudierais comentarlo. La última fase, a ver, tal vez Anthony pueda dirigirse a eso, no estoy seguro todavía. Sí, la última fase de aplazamiento o de disolución, pongamos un grupo, un proyecto que ha ido funcionando, evolucionando y cubriendo sus objetivos. Tiene una misión, cubre esa misión y llega un momento en el cual ese grupo ya ha llegado a su prosperidad, podríamos decir.
podrían seguir reproduciendo ese mismo patrón en el que han estado funcionando, aún así no llegarían, podríamos decir, más allá. Entonces, en ese momento, la disolución de ese grupo o el aplazamiento permite que distintos miembros que formaban parte de ese grupo, los cuales no lideraban, tengan la oportunidad de liderar con ese conocimiento, con esa nueva experiencia que llevan en su mochila personal, disgregándose, pueden formar distintos proyectos en los cuales aportar el conocimiento que ellos han adquirido en ese proyecto que ya se disuelve por haber llegado a su fin. No sería lo mismo que un proyecto que se suspende por no superar la fase de conflicto. Sería como llegar a la madurez de ese proyecto donde ya ha cubierto su finalidad y allí permites que los distintos integrantes sean semillitas en distintos espacios para nuevos proyectos. Así es como entiendo yo la fase de aplazamiento. ¿Eso te responde, Pablo? Sí, sí, más o menos. O sea, era me entraba otra duda. Entonces, cuando estamos hablando de este proceso de formación, es como que el facilitador es un ente externo que viene, hace y se va, o es un ente como parte de este ecosistema de la empresa. El facilitador puede ser uno o el otro. Depende de cómo el grupo se relaciona con ese facilitador, ¿verdad? Por lo general, el facilitador es una persona un poco despegada del proceso, que está ayudando al grupo a mirarse desde afuera, ¿no? Para superar algunos bloques, algunas cosas que puedan haber ahí. Pero también es posible, y en muchos casos el facilitador es parte del grupo, está dentro, pero toma el papel de facilitar, justamente lo que eso quiere decir, de que las cosas se muevan a su tiempo. No sé, Anthony, si tengas otro comentario ahí. Cuando está dentro el facilitador, lo que se hace en muchos casos es no tener una figura de los que está dentro, que es siempre el facilitador, en esas discusiones, en esas puestas en común, sino que el facilitador vaya rodando. Es decir, distintos integrantes de ese grupo en distintos momentos cogen el rol de facilitador, lo cual permite que no haya un sesgo en esa mirada desde fuera, por ser siempre la misma persona que, además de intentar hacer esa mirada desde fuera, forma parte interna del grupo. Lo que, como decía Guío, puede ser alguien de fuera o de dentro. Entonces, tal vez, digamos, yo lo concibo también como en experiencias en otros proyectos, como universidad. Uno puede iniciar un proyecto con la comunidad y facilitar que eso inicie, pero al final el proyecto, digamos, debería quedar en algo concreto, que la comunidad se apropie de eso y siga evolucionando a partir de la propia comunidad sin necesidad ya de una intervención externa, ¿no? Como que tal vez en un principio sí se necesita ayuda, que inclusive pudieran ser de diferentes miembros de la comunidad, pero que en algún momento, si el proyecto es exitoso, debería transformarse en algo que permanezca y que evolucione en la misma comunidad sin necesidad de que haya un liderazgo permanente de alguien interno a la comunidad o externo, sino que realmente los diferentes miembros del grupo puedan ampliar el alcance, digamos, del proyecto y aplazarlo más allá del fin de ese proyecto que comenzó, ¿no? Porque los proyectos al final tal vez no mueren, se transforman en otra cosa. Claro. Y el grupo sigue. Sí. Eso es algo de lo que se habla mucho en cooperación al desarrollo, un poquito en lo que era una vieja concepción de la cooperación internacional o cooperación al desarrollo y lo que es una concepción más actualizada. Antiguamente los proyectos tenían siempre esta necesidad de ese liderazgo externo, lo que le podríamos llamar ese paternalismo. Ajá. Y se dieron cuenta de que cuando se acababan los fondos, toda esa intervención apenas dejaba un impacto. No había apenas permeado cuando salías de ese liderazgo.
o de ese paternalismo. Entonces, se intentó siempre que todos esos proyectos al final creasen una red entre la persona, la comunidad, las personas con las que estabas trabajando, para tú poder salir del proyecto y que eso siga en funcionamiento. Entonces, sí, es muy importante poder salir de un proyecto concreto cuando se está trabajando con ciertas comunidades y que el proyecto no se pare por el hecho de que salga esa figura, no ser imprescindible. Y tal vez la clave para eso es que el proyecto realmente sea diseñado en comunidad, porque muchos de los problemas también de la cooperación internacional es que las agencias cooperantes llegan con sus proyectos ya establecidos, ¿no? Tienen objetivos que vienen desde los países de la cooperación, tienen una misión y tal vez eso no es lo que la comunidad necesita. Entonces, por eso también es que muchos de los proyectos inician y se acaban y se va la cooperación y la comunidad no lo continúa porque tal vez no era algo que realmente la comunidad estaba necesitando, ¿no? O no se sintieron parte del diseño de ese proyecto. Sí, Eh, Perdona, Guía. Quería señalar que esta discusión está un poco anticipando el siguiente módulo, que tiene que ver con formas de comunicación, con tomas de decisiones y con la facilitación misma. Esto que estamos hablando sobre facilitación está muy detallado en el siguiente módulo. Entonces, qué bueno que ya está surgiendo esa inquietud. Vamos a ver qué aprendemos, ¿no? Sí, hay muchos ejemplos. Cada uno conocerá los ejemplos en su territorio de lo que comentabas ahora, Tania. En cooperación se le conoce muchas veces con el concepto de elefante blanco a el hospital con toda la tecnología dentro que ha quedado abandonado porque no había trabajadores o no había sueldo del municipio para tener a trabajadores en ese hospital. O otros casos como los pozos en pueblos para tener agua y que por la noche alguien les desmonte los pozos y se dan cuenta de que quien se los desmonta son las mismas mujeres que tienen que caminar 2 horas o 7 para ir a por agua, pero resulta que no se ha hecho un análisis, no se ha preguntado a la comunidad, como bien decías, y no se ha puesto en la superficie el hecho de que para esas mujeres el rato de ir a buscar el agua es su círculo de mujeres. Entonces, si les quitas sus horas al día de círculo de mujeres donde comparten entre ellas, para tener agua al lado, ¿qué ganan? Dentro de sus prioridades no están ganando nada. Y estos ejemplos, ahí ahora me han venido estos dos a la cabeza porque los he tocado un poquito más de cerca en algún momento, pero está lleno de ejemplos así. Y como decía Guío, esto se trata de qué modo se toman las decisiones, de qué modo la gente se está comunicando, de qué modo se integra a todas las partes de una población en la toma de decisiones, de qué modo no se margina a ciertos grupos para que ellos puedan expresar cuáles son sus necesidades, de qué modo hacemos para no marginar a estos grupos, para que sea realmente participativo y dar la opción a ser participativo, ya que no se trata solo de abrir la participación. Hay gente que puede no tener las herramientas, el tiempo para poder participar. Todo esto vamos a ir entrando en los próximos módulos. Que de hecho el módulo 2 inicia el 3 de noviembre. En el módulo 1 y resto de módulos hay algunas actividades optativas, voluntarias para hacer. Si tenéis tiempo y disponibilidad para hacerlas, os animo a que las hagáis. Son actividades que permiten profundizar un poquito más y que al mismo tiempo nos dan otras conversaciones para poder tener en el foro de discusiones. Entonces, en caso de que podáis, algunas las podéis hacer con un amigo, con vuestra pareja, con quien queráis, otras son para hacerlos individualmente y en función de vuestra disponibilidad, os animo a que hagáis todas las que tengáis a mano. Muy bien.
Si no hay otra pregunta, creo que, bueno, estas sesiones en vivo las queremos mantener por abajito de 1 hora para que no sea muy largo y para que la gente las pueda ver grabadas después y captar la información que se está aquí compartiendo. Si no hay otra pregunta y si, Anthony, ya no, si tienes alguna otra, algún otro tema que tratar, y si no, podemos empezar a ir cerrando ya la sesión. Por mi parte, creo que hemos comentado bastante las distintas partes de este módulo y nos hemos conocido y visto las caras. La tuya no, Pablo, pero no pasa nada, la veremos a la próxima. Entonces, por mi parte, no hay más que añadir. ¿Puedo hacer una consulta rápida? Claro. Por supuesto. Pues, o sea, la dinámica, digamos, de los módulos, entonces sería, o sea, ustedes se abre el módulo, estamos unos días como para leer, digamos, los textos y si queremos hacer, digamos, las actividades y tal. Y después vendría, digamos, esta clase o esta ponencia o no sé cómo llamarlo, reunión a los días de que está la información del módulo. ¿Será siempre más o menos así el formato? Sí, básicamente sí. No tiene una secuencia así muy fija, ¿no? Puedes leer antes o después de esto le decimos sesiones en vivo. Y las actividades, quiero aclarar, hay 4 actividades, bueno, hay 5 actividades. 2 de ellas son opcionales. Una para que hagas tú individualmente, la otra para que la hagas con algún compañero de clase. 2 de ellas son requisitas para el certificado. Puedes obtener un certificado de participación en el curso social, en este ahora, y hay un certificado general cuando se termina todo el curso, inclusive el diseño en estudio, que es un certificado que te hace, básicamente te identifica como diseñador para la sostenibilidad. Para esos certificados se necesitan hacer 2 actividades específicas. Una es la prueba, que es un cuestionario de respuestas múltiples, y la segunda es una reflexión, que el facilitador mira, lee la reflexión y les da alguna retroalimentación acerca de lo que ahí escribieron. La reflexión es simplemente ver cómo integras el material dentro de tu vida y tus proyectos, ¿no? Si tiene sentido para ti este material y qué sentido tiene. Entonces, una reflexión de 1 a 2 páginas. Y la quinta actividad es el foro. Hay un foro de discusiones donde se forma esta comunidad de aprendizaje y quiero, pues, echarle ánimo, ¿no? A que haya discusión, que se hable, que se platique, que se responda a lo que alguien pone, que se cuestione algunas cosas donde haya duda, etc. Entonces, esas 5 actividades son las que se ofrecen en cada módulo de cada de los cursos que estamos dando. 2 de ellas son requisitas, 3 de ellas son para profundizar. ¿Ok? No sé si a eso te referías, Pablo, pero es importante entender ese proceso. Vale, perfecto, pues sí, más o menos sí. O sea, que para entender, digamos, como que se espera de nosotros como que leamos, digamos, la información antes de llegar a esta reunión o no. Era pues, principalmente eso. Bueno, depende de ustedes mismos. Claro, sería benéfico porque ya entonces llegando acá pueden haber preguntas, aclaraciones y cosas así, ¿no? Pero no es necesario haber leído el contenido para venir a las reuniones en vivo. Las reuniones en vivo es formar comunidad con ustedes. Eso es de lo que se trata acá. Y espero verlos otra vez la próxima vez. Y asimismo, si ponen algo en los foros acerca de esta reunión, qué impresión tuvieron, si sirvió, si otra cosa, entonces los otros participantes del curso pueden leer eso y se animarán un poco más también a participar. Algunos no pueden simplemente por el horario, que no lo podemos controlar. En alguna parte alguien va a estar ocupado haciendo otras cosas, ¿no? Pero en general, si podemos atraer cuantos más posible acá, esto nos hace vernos, conocernos mejor. Listo. Si no hay otra cosa,
cierro aquí la grabación y nos podemos... Gracias. A Muchas ustedes. gracias. Nos vemos. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Bien.